Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Últimamente he estado teniendo un poco de dificultades para ponerme a leer. Primero el viaje, luego estrés, luego la vida en sí. Me plantea que tenga casi un bloqueo lector. Me he propuesto hacer este blog para encontrar un libro 5 estrellas antes de que acabe el vídeo. Cuando lo encuentre, se terminará. Tengo que reconocer que yo no soy una persona a la que le cueste especialmente dar 5 estrellas a un libro. Si me ha entretenido, me han gustado los personajes, la trama ha estado entretenida y cosas así, es más que suficiente para que yo le pueda poner 5 estrellas a una lectura, porque yo como que no solo puntúo el libro en sí o lo que me haya parecido, también la experiencia. Por eso, si la experiencia no ha sido increíble, le suelo dar menos estrellas. En lo que llevo leído este año, que ahora mismo son 23 libros, he puntuado 5 libros con 5 estrellas. Os voy a decir cuáles son. Piranesi, que fue una de mis primeras lecturas del año, lo leí en enero, que fue una lectura súper buena para empezar el año, porque empecé con un 5 estrellas el año, entonces yo estaba ya flipando, digo, este va a ser un buen año el lector. Después leí Proyecto Hail Mary, que también me obsesionó una barbaridad. Disfruté mucho de la lectura y además me gustó mucho el libro en sí. Otro libro al que le puse 5 estrellas fue Sin Sajo, que en realidad era una puntuación general a toda la trilogía, pero Sin Sajo me parece que hiciera súper bien la primera trilogía de los Juegos del Hambre. Después leí Actos Humanos, que junto con Piranesi eran uno de los libros que yo quería leer este año sí o sí, porque llevaban ya un tiempo en mis estanterías y los había estado como postergando en el tiempo porque me daba como cosa leerlos y que no me encantasen. Por suerte ha sido también Actos Humanos un 5 estrellas, lo disfruté un montón. Creo que es mi favorito de Han Kang hasta ahora. Quiero leerme los otros que tienen publicados en castellano de ella, que creo que me quedan 2, así que en algún momento caerán. Y por último, el volumen 8 de Atelier of a Witch Hat. En general Atelier of a Witch Hat me gusta muchísimo, pero creo que el volumen 8 es especialmente reseñable por las cosas que contaba, como cositas que se desvelaban ahí. Creo que el siguiente que me toca leer ya es el volumen 11, o sea que ya me quedan como 4 volúmenes solo para ponerme al día. Y ahora mismo estoy con la lectura de Bienvenidos a la librería de Hyunandong. Me quedará en torno a un 10, 15, 20% a lo mejor. Me está gustando bastante, no creo que vaya a ser un 5 estrellas. Mucho tiene que cambiar el final. Ahora mismo para mí, por donde voy la lectura, está siendo un 3,5. Al principio se me hizo un poco bola, pero luego he ido entrando como en qué era lo que estaba contando y así. Es cierto que a nivel personal me está tocando un poco en la patata. Pone un poco incómoda algunas conversaciones que tienen en este libro. Entonces, creo que es lo que está haciendo que no la esté disfrutando tanto como a lo mejor otra gente. Voy a terminármelo y os cuento qué tal. Me he terminado Bienvenidos a la librería Hyunandong. La verdad que la he marcado un poquito, no muchísimo, la verdad. Creo que no estaba en el mood de leerme este libro ahora mismo en mi vida. Al principio me costó como bastante entrar, como hasta el 50% así, no me ha empezado como a interesar los personajes. Tampoco es un libro largo, tiene 343 páginas, tampoco es un libro largo. Además la letra es como bastante grandecita, se lee bien, la verdad. Además es típico libro súper floppy, muy guay para leer, la verdad. O sea, experiencia lectora, un 10. La lectura, pues lo que os digo, no estaba yo en el momento de leerme este libro. Este libro está protagonizado por Jongyu, que es la propietaria de la librería de Hyunandong. Por lo que se cuenta en la historia, ha estado toda la vida haciendo lo que se espera de ella en la sociedad coreana, que es como bastante milimétrica en ese sentido, aunque siento que todas un poco. Y dejó su trabajo y abrió una librería que era el sueño de su vida. Y se propuso tenerla abierta durante 2 años porque no sabría si realmente conseguiría mantenerla abierta más de ese tiempo. Y lo que vemos aquí creo que es como el segundo año, o sea, ya la librería lleva abierta un tiempo, ya tiene como un empleado a tiempo parcial, un barista que sirve cafés también dentro de la propia librería. En verdad el concepto está muy chulo y cualquier persona a la que le gusten los libros querría abrir esta librería porque es una librería cafetería, es perfecta. Tiene clubs de lectura, va haciendo, bueno, pues eso, es como el día a día un poco de la librería, lo que va haciendo la protagonista para intentar que la librería siga pudiendo estar abierta, siga siendo rentable. Luego las relaciones que se desarrollan entre ella, algunos clientes, gente que suele visitar la cafetería o la librería, cosas así. Y la historia está bastante bien. Le da un 3,75, a pesar de que, repito, no me ha encantado. Estaba guay, pero me ha costado entrar. Simplemente creo que yo ahora mismo no estoy en el mood de este libro. Lo quería leer por el viaje a Corea,
Lo empecé en el vuelo y creo que ese fue el fallo, que lo empecé en el vuelo, estaba nerviosa, fueron muchas horas, no sé, creo que no era el libro indicado para este momento de mi vida. Creo que no era como el mejor momento de mi vida ahora mismo leerme este libro, así que supongo que será el libro que relea dentro de unos años y diga, en verdad me gusta, porque le da un 3,75. Fácilmente podría llegar a ser un 4,5 sin ningún problema. Ahora me quiero empezar a leer Rebelión en la Granja, ya le he puesto mi marcapáginas. Tenéis aquí la edición que voy a leer. Es una de bolsillo. Este sí que tiene la letra bastante más pequeñita en comparación. Rebelión en la Granja lleva en mi lista de pendientes desde hace bastantes años. No sé si fue el año pasado o el anterior, que leí 1984 y me gustó un montón. Entonces me entraron muchas ganas de leerme este libro, que fue cuando me lo compré y todavía no me lo he leído. Creo que lo compré de segunda mano, así que seguro es muy cortito. No sé si os haré update a mitad de lectura porque dependerá de cómo de rápido lo lea. Pero bueno, os iré haciendo update de esta lectura a ver si este es mi 5 estrellas. No os hice actualización, pero ya me he terminado Rebelión en la Granja. La verdad que ha sido muy cortito, pero bastante marcadito el libro. Me ha gustado bastante. No le doy un 5 porque no... o sea, estaba enganchada, pero a la vez como que estaba enfadada con los personajes, que supongo que es un poco el point de George Orwell, que como que lo veas desde fuera, pues como que veas la historia desde otro punto de vista, ¿no? No me he leído ninguna guía de lectura. Quiero hacerlo ahora después, una vez que lo haya terminado, ya como que sepa qué le pasa a cada personaje, porque tengo una movida yo con las guías de lectura y es que siento que me van a hacer spoilers siempre. Nunca las leo antes, siempre las leo después. Este libro en concreto tiene un prólogo que se llama Libertad de prensa, escrito por George Orwell. Aquí contaban cosas que yo no sabía y que me resultó muy interesante, y luego al final hay otro... En realidad es un epílogo del epílogo, porque supuestamente el epílogo es como solo esta parte que está escrita por Orwell, y luego todo lo demás, las últimas páginas de este libro, son un escrito en el que, bueno, pues cuentan un poco a qué hace referencia algunas cosas y tal. No me lo he leído todavía el epílogo, pero yo para mí ya he acabado la lectura de este libro, porque lo que es el libro en sí está terminado. Y me quiero ver algún documental, me quiero ver algún vídeo en el que expliquen qué personajes y tal, porque me parece como interesante aprender historia a través de este librito. He dado un 4,75. Está muy cerca del 5, pero no diría que es uno de mis libros favoritos del mundo, que no me ha cambiado la vida. A lo mejor ahora que me ponga a investigar sí que digo, ¡buah! He aprendido muchísimas cosas, me parece como mucho más importante. Pero sé que es un libro que en algún momento se releerá. Me gustaba la idea de leerlo sin tener ni idea de qué era lo que iba a pasar, ni esperar nada en concreto de ninguno de los personajes. Me ha parecido muy interesante la movida de los cerdos con el resto de animales de la granja, cómo se han sublevado y cómo han terminado siendo lo mismo que ya eran. No sé, me parece como muy interesante. Pensaba que se parecía a Evasión en la Granja, pero no tenía nada que ver con Evasión en la Granja. Y ahora el próximo libro que voy a leer, a ver si consigo que sea un 5 estrellas, es Las mujeres Wayward, que como ya os dije en el vídeo en el que hacía el haul de libros que había comprado en la feria del libro, lo tengo firmado por la mismísima Emilia Hart. Tengo que preparar los posits, que tengo aquí todavía los de Evasión en la Granja, y ya luego ponerme a leer. Este, al ser un poquito más gordo, son 438. Sí que es probable que haga más actualizaciones a lo largo de la lectura, porque es cierto que los dos últimos han sido bastante cortitos y en cuanto que he leído 2 días me los he acabado. Entonces vamos a ver qué tal con Las mujeres Wayward. Vengo con actualizaciones lectoras. He empezado Almendra de Won Pyeong-song. Este libro lo tengo firmado por la autora en coreano el 26 de abril del año pasado, o sea, ya lleva mínimo, lleva algo más aquí en mi casa, pero lleva como un año en mis estanterías. Y es que yo este libro lo leí en 2023, a finales de 2023 o a principios de 2024, por ahí. Pero lo leí en digital, eso sí, me gustó mucho, le di 5 estrellas en su momento cuando lo leí y pues seguí leyendo, porque tuve una época en la que durante unos 7, 8 años prácticamente no leía nada, solo leía en vacaciones y cuando estaba en la playa, ni siquiera en vacaciones cuando estaba en casa. Entonces en el 23 volví a leer. Este fue uno de los primeros libros que leí porque lo recomendaban mucho uno de los integrantes de BTS y tenía relación con una de las canciones que había sacado en su mixtape.
Estamos hablando de Suga. Era como los típicos libros que recomienda BTS y cosas así. Y me daba curiosidad, yo por aquel entonces todavía no había leído nada de literatura coreana y este fue uno de los primeros libros que leí yo que fueran de esa procedencia y me gustó un montón. ¿Qué pasó? Que claro, yo lo leí en digital porque yo no sabía si me iba a gustar, entonces dije, bueno, en el ebook y así no me la juego. Tiempo después decidí comprármelo en físico porque iba a ir a la firma de libros y ahora una amiga me ha dicho que se lo quería leer, que si quería que lo comentásemos y le dije sí, pero yo también me lo voy a tener que volver a leer porque no me acuerdo mucho de lo que pasa. Me acuerdo de qué le pasaba al personaje principal, pero no como de la trama en sí del libro. Entonces me lo estoy leyendo, voy por la página 104 de 250 que tiene. Básicamente voy casi como por la mitad y también lo estoy marcando bastante. Es un libro que me gusta mucho cómo está escrito y la historia que cuenta me parece desgarradora, la verdad. Me parece como una vida muy dura la que tiene que vivir el personaje principal de esta historia. Es que no es inspiradora la palabra, pero como, no sé, darte cuenta a lo mejor de cosas que tú no ves pero que otra gente sí. Y también he seguido leyendo Las mujeres wayward. Ahora lo leeré mucho más cuando vaya a trabajar en el ebook, así que me vais a acompañar ahora a marcar las cosas que he subrayado en el ebook, que las paso al físico cuando lo tengo que leer en ebook, porque este libro en el bolso pues no me entra, y luego os voy haciendo actualizaciones. Pequeñísima actualización lectora. Ahora mismo voy como por el 80 y pico, casi 90% de este libro. Lo he vuelto a marcar muchísimo. Yo me acordaba que lo había disfrutado y que tiene como quotes que me hacen como, o sea, como párrafos y frases que me hacen como pensar mucho sobre lo que le ocurre al protagonista y cómo el protagonista desde fuera ve la realidad. Creo que no os he contado de lo que va el libro. El libro está protagonizado por Yoon-jae, que es un niño, al principio del libro, tiene la amígdala poco desarrollada. Esto significa que él, aunque tiene como todas las plenas capacidades del cerebro y puede entender y relacionarse con la gente de una forma normal, simplemente no es capaz de identificar las expresiones y las reacciones que ello genera o los sentimientos. Sabe identificar los sentimientos pero no los comprende, cosas así. Y en esta historia empieza con Yoon-jae siendo pequeñito, viviendo con su madre y con su abuela, nos cuenta su vida y luego pues cómo va creciendo, sucesos que ocurren en su vida que son muy fuertes y muy importantes, cómo él los percibe y cómo él los siente y cómo él se da cuenta de que el resto piensan que él está reaccionando de una forma rara, pero él tampoco entiende cuál sería la forma correcta, simplemente sabe que todos piensan que es una forma rara de comportarse ante algunas cosas que le pasan. Estoy casi a puntito de acabármelo. Sé que va a ser un 5 estrellas porque lo fue en su momento y lo estoy volviendo a disfrutar. Me da un poco de miedo porque no he releído muchos libros últimamente, en estos últimos 3 años que llevo leyendo de vuelta. Este es el primero que leo en esta franja de volver a leer. Entonces me está resultando interesante porque prácticamente no me acordaba de muchas cosas. Me acordaba como de las ideas generales, más o menos lo que os he contado y alguna cosita más, que es spoiler y entonces por eso no lo quiero decir porque es que es un libro muy cortito y se lee como si fuera agua. Y creo que es una forma muy fácil de acercarse a la literatura coreana, al menos, porque sí que es cierto que en la literatura coreana he detectado que se
narra de una forma un poco distinta a como lo hacemos en Occidente. No sé si es en Asia en general, entonces yo solo estoy hablando de libros escritos por coreanos, que son los que yo más he leído, alguno por japoneses y así, y comparten cositas, pero bueno, no quiero generalizar Asia porque no he leído tanto, sobre todo de Corea. Creo que es una forma muy fácil de acercarse porque es un libro que los capítulos duran 3 páginas como mucho, entonces como muy fácil continuar leyendo. Además, llega un punto que te engancha, entonces yo lo recomiendo mucho y sé que va a ser un 5 estrellas y este vídeo prometí que se acabaría cuando yo encontrase el 5 estrellas, pero estoy con Las mujeres Wayward y llevo como la mitad del libro. Sé que me voy a acabar antes Almendra que Las mujeres Wayward porque me quedan nada. En cambio de este me quedan unas 220 páginas de este libro y lo estoy disfrutando un montón. Entonces, a pesar de que este vaya a ser un 5 estrellas, quiero finalizar el vídeo habiendo leído también este al completo, así que bueno, os contaré cosas, pero bueno, estos son mis grandes contendientes a cerrar el vídeo de esta semana. Y efectivamente ya me he terminado de leer Las mujeres Wayward y tengo que hablar muchísimo de este libro. No sé si lo he hecho antes, si lo he hecho antes cortaré una parte, pero bueno, os quería enseñar la cantidad de posits que le he puesto a este libro. No tiene ni sentido para... O sea, hay tantas cosas que he marcado, o sea, me ha parecido tan increíble este libro que ahora solo quiero recomendárselo a la gente porque todo el mundo debería leerlo. Me parece muy importante, la verdad, ahora que lo pienso. Os voy a contar un poco de lo que va, porque creo que no lo hice en su momento, porque no sabía muy bien de lo que iba, entonces os lo voy a contar ahora. Este libro está protagonizado por 3 mujeres, una de 2019, otra de 1942 y una de 1618. Estas 3 mujeres, algunas son más jóvenes que otras, vamos a ir viendo cómo pues, se desarrollan sus vidas, qué cosas les pasan, qué cosas les preocupan y cómo todo esto va entretejiéndose hasta descubrir quiénes son las mujeres Wayward. La verdad que es un libro que tiene muchos trigger warnings. Si sois personas como un poco sensibles, os recomendaría leerlos porque son fuertes, la verdad, son bastante explícitos algunos de los momentos de los que hay trigger warning de esta novela, así que os recomiendo, si sois personas sensibles, que los busquéis, pero aún así, creo que es un libro que representa mucho cómo han sido las mujeres tratadas a lo largo de la historia y que a lo mejor pues no reflexionamos sobre ello cuando hablamos de feminismo. Ha sido un 5 estrellas porque no se pueden poner 6 estrellas ni en Goodreads, ni en Storygraph, ni en ninguna plataforma de las que uso, pero se las hubiese puesto. Es increíble este libro, es un libro que voy a guardar con mucho cariño y probablemente en el futuro relea porque me ha parecido una historia muy guay. Además la narración, los personajes femeninos, siendo que hay 3 que podrían ser como repetitivos o que las voces se pareciesen, la verdad es que no tienen nada que ver las unas con las otras en personalidad, en forma de expresarse, en cómo entienden su mundo, no sé, me gusta mucho cómo se las diferencia de unas a otras y también me ha parecido muy rica en esta novela la construcción de los personajes secundarios, que tiene como mucha más historia de la que creemos. De hecho, me hubiera gustado tomar apuntes de algunos de los personajes secundarios porque los apellidos van reapareciendo de unas historias en otras. Creo que eso también era relevante, lo que pasa que yo estaba como metida en la lectura y solo quería saber qué les pasaba a las protagonistas, pero aún así creo que en algún momento cuando lo relea sí que tomaré apuntes o haré como pequeñas anotaciones para ver cómo esos personajes secundarios van avanzando también a la vez que las protagonistas. Solo os puedo recomendar muchísimo este libro, me ha gustado un montón y Almendra también os lo recomiendo un montón. En verdad he tenido bastantes buenas lecturas en este vídeo, así que creo que os recomiendo prácticamente cualquiera de los que he leído. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like, dejarme algún comentario si os habéis leído alguno de estos libros y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que haya nuevo vídeo y nos vemos a la próxima. Bye.